Salud amigos, les habla Manuel Rojas, pastor de la Iglesia de Dios en la ciudad de Daytona Beach. Hoy voy a hablar del rey David, una persona a quien Dios verdaderamente quería. Dios, a pesar de los problemas de David, siempre estaba con él, siempre tenía gran afección, como vamos a leer en un par de salmos, que David era un hombre a quien Dios apreciaba mucho. Vamos a Hechos 13. Hechos 13. Esta es una Biblia nueva y me cuesta llegar ahí, pero poco a poco. Y versículo 22. Hechos 13, versículo 21 y 22 es el que quiero leer. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado y el Señor no lo bendijo mucho porque tenía una actitud muy mala. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Escuchen esas palabras, por favor. Las últimas palabras del versículo 22. Varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Mujer conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Puede decir Dios eso? ¿Puede decir eso Dios acerca de usted? Piénselo bien, porque es muy importante. En Mateo 1, versículo 1, y el tema mío es hoy solo David. En Mateo 1, versículo 1, hay una frase que no se puede tomar literalmente. Libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Esta frase, que Jesús era hijo de David, quiere decir descendiente. Jesús es hijo del Padre. Hay muchas personas, muchos profesores, muchos ministros, incluyendo en nuestras iglesias, que toman una palabra de la Biblia y crean un nuevo programa. Así no es la Biblia. La Biblia es un poquito aquí y otro poquito allá. A Cristo hay 3 escrituras aquí, que le voy a dar solo una, que Cristo fue llamado el hijo de David, de la descendencia de David. David era una persona a quien Dios, como he dicho varias veces, amaba y dice que David tenía un corazón como Dios. Yo quiero que ustedes aprendan eso hoy,
que ustedes deben tener un corazón como el de Dios, semejante al de Dios. ¿Y cómo es Dios? Dios es lleno de amor, de misericordia. Dios tiene un corazón muy bueno y le encanta ver a la gente con un corazón bueno. Y espero que algún día Dios diga eso de cada uno de nosotros, si no lo ha dicho. Vamos al Salmo 89 y veremos que Dios hizo un pacto con David. Un pacto que debemos leer porque yo quiero que cada uno de nosotros que lee este pacto, está de los versículos 20 al 39 en el Salmo 89, que cada uno de nosotros desee en su corazón que Dios lo único que tiene que hacer con nosotros es cambiar el nombre y todo lo demás estará lo mismo. Ayer, versículo 20, a David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él. Mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. Usted puede decir, tal vez, yo no tengo enemigos, a mí todo el mundo me quiere mucho. Sí, claro, esos son los que usted ve. Los que no ve, le odian y son llamados demonios. Versículo 23. Sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. ¿Puede decir Dios eso de nosotros? Mi verdad y mi misericordia estarán con él. Versículo 25. Asimismo pondré su mano sobre el mar, es decir, extenderá su reino, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo, versículo 25, pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios, y la roca de mi salvación. También le pondré por primogénito, el más exceso de los reyes de la tierra. Para siempre lo conservaré en mi misericordia, y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Aquí dice que el trono de David no terminará. Hay en algún lugar de esta tierra el trono de David, descendientes del trono de David. Nosotros creemos que son los reyes de Inglaterra, y lo creemos porque, como ustedes saben, los reyes de Inglaterra se sientan sobre un trono, el cual tiene abajo la piedra que Jacob dormía en esa piedra cuando tuvo un sueño de Dios. Hermanos, algunas personas me han dicho que eso no se puede probar en la Biblia, de que los reyes de Inglaterra representan el trono de David. Bueno, literalmente no.
Pero si usted ve, por ejemplo, la historia de la humanidad, usted se dará cuenta de que los ingleses de Inglaterra han ayudado muchísimo al mundo. Fueron los que civilizaron el África, fueron los que vinieron a las Américas y establecieron los Estados Unidos. Ellos siempre, como los americanos, que son por supuesto muy parecidos, ellos siempre están tratando de ayudar a la gente. También han sido guerreros y han derramado mucha sangre, pero yo les voy a leer dentro de unos minutos algo muy importante de David. Pero ¿por qué es que Dios, por qué es que a Dios le gustaba tanto David? Bueno, esta es una pregunta muy buena, porque David no era un santo. David tenía grandes pecados, grandes pecados. A David, yo les puedo dar las escrituras porque son capítulos enteros, pero ustedes las estudian esta semana. Como ustedes saben, vamos a Crónicas 22 y verán ustedes que Crónicas 22 y verán ustedes que David, el rey David, quería hacer un templo para Dios. Crónicas 22 del 7 al 8. Él está hablando aquí a su hijo Salomón. Y dijo David a Salomón: Hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo en nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: Tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa en mi nombre, porque has derramado mucha sangre. Lo mismo lo repite en Crónicas 28 del 2 al 5. De manera que Dios no le permitió a David construir el templo, pero sí le permitió poner los materiales. La mayoría de los materiales para la construcción del templo fueron dados por el rey David. Y Dios le dijo a David que su hijo Salomón iba a construir el templo. Hermanos, David entonces era un hombre sangriento, había derramado mucha sangre. Bueno, si ustedes ven, por ejemplo, algunos de nosotros, miembros de la iglesia a quien Dios ha dado el Espíritu Santo, si nos comparamos con David, como voy a demostrar aquí con escrituras, somos muchísimo más convertidos cristianos, más obedientes a Dios que David. Pero David era amado por Dios. ¿Pero por qué? Yo les voy a decir después por qué. La contestación, por supuesto, está en la Biblia. Vamos a 2 Samuel, y estos son capítulos enteros, solo voy a mencionarlos, pero ustedes los pueden leer. En 2 Samuel leemos que capítulo 11, vemos que David cometió adulterio
con Betsabé. Y hermanos, no tenía por qué cometer adulterio. En realidad, él tenía 8 esposas y muchas concubinas. No tenía por qué cometer adulterio. Tenía sus esposas y Dios no le dijo nada, 8 esposas y 10 concubinas, y Dios no le dijo nada. Lo siguió amando. Cometió adulterio, mintió, léalo en segunda a Samuel 11, mintió y ordenó un asesinato. Ordenó que el esposo de Betsabé fuera puesto cerca de una muralla para que le cayera una piedra encima. Y en todo esto, él no perdió el amor de Dios. Bueno, ustedes dirán, pero Dios me debe querer mucho a mí porque yo no he hecho nada de eso. Bueno, hermanos, ustedes saben también que David fue castigado mucho. Si leen el próximo capítulo, 2 Samuel 12, verán que él fue castigado por el adulterio. Él fue castigado por el asesinato. Él fue castigado porque Dios, hermanos, no nos deja que nosotros, cuando nosotros pecamos, siempre Él nos castiga. Como dice Él, nos castiga como un padre castiga a su hijo. Entonces, hay una pregunta que quiero hacerles, pero ¿por qué motivo es que Dios tenía tanto afecto para David? David, como dije antes, no era un santo. David era un hombre de este mundo, era un rey, era muy rico y tenía gran autoridad. Bueno, hermanos, yo les voy a leer una escritura que nos dice Dios aquí, en profecía, en Jeremías 30, versículo 9, hablando de el pueblo de Israel, dice algo muy importante. David era un rey, cometió muchos errores, como vamos a leer, se arrepintió, no perdió la gracia de Dios, se arrepintió, y esto es lo que quiero darles como lección. Voy a leer un salmo, después de que les dé la escritura de Jeremías 30, versículo 9. David era un rey, fue un rey, y será un rey en el reino de los cielos. En Jeremías 30, versículo 9, hablando del milenio y de Israel, dice, sino que servirán a Jehová, los israelitas, nosotros los cristianos también, pero está hablando a los israelitas que fueron muy rebeldes siempre, sino que servirán a Jehová, su Dios, y a David, su rey, a quien yo les levantaré. David, el reinado de David en la tierra fue, por supuesto, temporal, un hombre muy poderoso, pero Dios lo va a resucitar para ser un rey. Bueno, a nosotros también, pero David es una persona muy especial. Yo creo que David y otros hermanos, otros pastores, otras personas que han estudiado la Biblia también concuerdan conmigo
yo creo que David, como ustedes saben, Cristo va a venir a construir un templo, el templo donde Él vivirá en el milenio. Ustedes pueden leer las profecías en el libro de Ezequiel, comenzando con el capítulo, creo que es capítulo 42 o por ahí, o 43, hay el relato del templo que Cristo va a construir, a donde Él va a vivir. Dice que para siempre, pero esa es otra palabra que hay que entender. Cristo no va a vivir en ese templo para siempre, porque al fin de todo el plan de Dios, cuando el Padre traiga a la tierra los cielos nuevos y la tierra nueva, Cristo y todos nosotros vamos a vivir en el templo, en el cielo, pero en la tierra. Pero no es un templo físico, sino que es un templo espiritual. De manera que David es muy especial, pero también nosotros somos muy especiales. Nosotros somos muy especiales porque Él nos va a hacer a nosotros también reyes y sacerdotes. Yo creo que David va a ser lo que se llama en francés liaison, el punto de contacto entre Cristo y la gente. Cristo está en el templo, no como humano, sino como Él es en espíritu, como Dios en espíritu. Y el pueblo que no ha sido resucitado, el pueblo que viva durante el milenio, que son billones en todo el mundo, verán a Cristo, pero no físicamente. Y el ayudante de Cristo, por decirlo así, será David. Pero ¿por qué es que Dios ama y amará tanto a David? Bueno, hermanos, el Salmo 51 nos dice por qué. El Salmo 51 nos dice por qué es que Dios quiso tanto a David. Y es un salmo, hermanos, que tenemos que leer y tenemos que meditar, porque les voy a decir la razón por la cual Dios amó tanto a David, a pesar de sus grandes pecados, es que Él se arrepintió. Y el Salmo 51 nos enseña ese arrepentimiento. Aquí va a haber un par de cosas que posiblemente ustedes no han entendido bien. Él se arrepintió, fue castigado por Dios. Él vio a todos sus hijos y a todas sus esposas. Él vio la gente, sacó a esas esposas y durmió con ellas en público. Los hijos de él se convirtieron en enemigos. Fue un castigo que Dios le dio. Él pagó muy caro su adulterio, su asesinato, sus mentiras. Lo pagó muy caro. Y se arrepintió. Y Dios dice, como acabo de leer en Jeremías 30, versículo 9, que Dios lo va a resucitar y que Él va a ser el rey de Israel. Ahora vamos a ver por qué. Salmo 51, número 1, versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Oren siempre mencionando la misericordia. Cuando oren por una persona que está enferma, oren
más o menos, yo muchas veces digo esto, el Señor todavía no me ha concedido las oraciones para mi esposa, pero yo he orado por otra gente y digo, Padre, tú estás sentado en un asiento, estás sentado en el templo, en un trono que se llama el asiento de la misericordia. Tú hablas de tu misericordia en el Salmo 103, un salmo lindísimo. Tenemos que pedirle a Dios misericordia, porque nosotros no somos perfectos, tenemos pecados. Será algo bueno que nosotros todos los días le pidamos a Dios misericordia. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más mi maldad. Nosotros ahora tenemos la sangre de Cristo, pero él no tenía la sangre de Cristo. David no tenía el sacrificio del Mesías. El Mesías, Jesús, es el que estaba enseñándole, era el Dios de David, pero Jesús no había muerto. Y viene una revelación aquí muy importante. Versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Aunque Dios lo perdonó, aunque Dios le dio misericordia, hermanos, David no pudo olvidar la maldad que hizo. No pudo olvidar que él mató a Betsabé, tuvo un niño que él quería vivo y oró y no comió por varios días y el niño murió. Él pagó y le pidió a Dios que viviera el niño y Dios dejó morir al niño. Él pagó sus rebeliones, él pagó sus pecados, y hermanos, todos nosotros tenemos que pagar nuestros pecados de una manera o de otra. Versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque para que seas reconocido justo y tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concebió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Límpiame. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se requerirán los huesos que has abatido. Dios lo castigó muy duramente. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y oigan lo que viene. En el versículo 11. Bueno, antes de leer el versículo 11, el Salmo 51 demuestra el arrepentimiento de David y nos muestra a nosotros que así debemos nosotros orar ante Dios
cuando hacemos algo malo, nosotros podemos, no tenemos que hincarnos siempre para orar. Podemos levantar las manos y leer la Biblia y leer este salmo y sentirlo en nuestro corazón. Noten el versículo 11. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. David tenía el Espíritu Santo. Dios le dio a David el Espíritu Santo. Y acuérdese, el Espíritu Santo no viene de Jesús, viene del Padre. Y además, él recibió el Espíritu Santo y no era el día de Pentecostés. Era una persona muy especial, pero muy especial. No me eches, versículo 11, de delante de ti y no quites de ti mi Santo Espíritu, tu Santo Espíritu. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Bueno, ustedes pueden leer el resto. Acuérdense, ustedes no han sido tan pecadores como David. Yo no he matado a nadie. Yo no he cometido adulterio. Yo trato de ser bueno con la gente, pero con todo y todo, yo tengo pecados. Y yo tengo que arrepentirme. Y yo tengo que tener mucho cuidado con la verdad de Dios. Porque así como David dijo en el versículo 11, no remuevas tu Santo Espíritu, Padre, no me quites el Espíritu Santo. Así debiéramos orar nosotros. Y nosotros podemos orar un poquito mejor. No me quites el Espíritu Santo, Padre, pero dame más. Porque el Espíritu Santo Dios lo da, no con medida, sino conforme uno lo necesite. Espero que esta lección de hoy les haya servido como ejemplo de que nosotros, seres humanos, solo podemos confiar en la misericordia y en el amor de Dios, en el perdón de Dios y en el hecho de que Dios, cuando nos arrepentimos, siempre perdona. Y cuando ustedes hacen algo malo, lean el Salmo 51 y siéntalo en el corazón. Porque acuérdense, Dios se sienta en un trono de misericordia. El trono de Dios se llama el trono de misericordia. Y lean también el Salmo 103. Si ustedes pudieran leer los dos juntos, uno tras otro, sería una lección. Y espero que entre en su corazón la misericordia, el perdón, el amor de Dios, que en vez de quitarnos el Espíritu Santo, nos puede dar más con arrepentimiento. Y acuérdense, Dios bendice a los que le obedecen y maldice a los desobedientes. Que Dios los bendiga.